Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. Bienvenidos a este tema, el ministerio de Yahshua, guerra espiritual en lo visible y en lo invisible. Una breve introducción, entonces vamos a hablar del ministerio de Yahshua HaMashiach, que era un ministerio de guerra espiritual. Las bases fundamentales de la evangelización de Yahshua o la palabra de Yahshua, el propósito de Yahshua era sanar, liberar a los oprimidos, liberar a los enfermos y enseñar palabra. Este poder de guerra espiritual, esta forma de pensar fue dado a sus discípulos, que recibieron poder y autoridad en el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para llevar la palabra del Mesías. Y de igual manera, los dones de guerra espiritual. El tema principal estará en la página de Facebook, Eliyahu Shalom. En esa página pueden solicitar el material escrito si necesitan verificar algún versículo bíblico o compartir de alguna manera. Entonces vamos a iniciar con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya, exaltado sea Yahweh, nuestro Elohim. Nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro y declaro inoperante el principado de mi país. Ato el principado de mi ciudad, de mi barrio, declaro inoperante todo hombre fuerte al norte, al sur, al este y al oeste, no tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo principado de maldad, declaro inoperante al brujo, a la bruja, al hechicero. Declaro inoperante todo espíritu inmundo, la copa de fornicación e inmundicia. Declaro inoperante todo pacto, todo sacrificio sodomita. Fuego, el Ruach HaKodesh rompe y destruye toda cadena de opresión. Sale fuera todo espíritu inmundo, distractor. Nombre de Yahshua HaMashiach, activo el poder de los malachim de guerra espiritual y doy orden de que salga fuera ahora todo espíritu inmundo de maldad, todo bloqueo, toda cadena de manipulación, toda fuerza de maldad sale fuera ahora. En el nombre de Yahshua HaMashiach se ha enviado al abismo profundo. Guíanos e instruyenos a través de tu palabra, bendito Padre Celestial. Que sea tu Ruach HaKodesh el que nos bendiga. Que sea tu Ruach HaKodesh el que nos instruya. Que seas tú, bendito Padre, nuestro guía e instructor. Bendícenos, sé nuestro escudo y fortaleza. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces damos inicio a este tema de guerra espiritual. Preparándonos en la guerra espiritual. Ya hay dos temas hasta el momento. En la página principal de guerra espiritual los invito a que visualicen estos temas que son muy importantes, porque el propósito es hacer discípulos. Somos discípulos del Mesías y el propósito es hacer más discípulos. Aprendes tú de guerra espiritual, del poder, de la autoridad que tienes como guerrero espiritual, desarrollas fe y de esa manera compartes el material a otros para que de esta forma crezcan más guerreros y crezcan más llevando palabra del Eterno, llevando poder y autoridad en la palabra, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces iniciamos con una cita de Santiago 4:7. Busca en tu Biblia, en la versión que tú tienes. Yo suelo utilizar la versión Biblia Kadosh, israelita mesiánica, que tienen los nombres restaurados. Pero de igual manera toda Biblia nos puede servir. Otra vez Santiago 4, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Yahweh y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Yahweh nuestro Elohim,
y Él os exaltará. Entonces debemos ser humildes, reconocer que hemos sido pecadores, reconocer que venimos de un pasado de tristeza, reconocer que hemos sido orgullosos, reconocer que hemos cometido maldad y someternos a la voluntad de nuestro Elohim para que Él nos transforme a través de su misericordia y amor. Continuamos con Primera de Pedro, Kefas 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, Satán, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Emuná. ¿Qué es la fe? La palabra en hebreo es emuná, creer, confiar y obedecer, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tenemos una palabra aquí que es sed sobrios y velad. Sean sobrios, no estén dormidos. Sean sobrios y estén despiertos. No se emborrachen ni se duerman. Otro sinónimo de borrachera no significa textualmente alcohol o drogas, sino significa lo que es levadura. La levadura emborracha. Cuando hay levadura, cuando hay doctrinas falsas dentro de la congregación. Lo vemos en Apocalipsis 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20, cuando hace la reprensión de las iglesias. En esta específicamente está hablando acerca de Tiatira. Vemos que había doctrina nicolaita y había doctrinas de Balán dentro de la congregación. Entonces eso se llama levadura, algo que está leudado, algo que está mal. Y sin embargo esta borrachera lleva a muchos ministerios a la destrucción. Entonces la promesa es: resistan, estén firmes en la fe, no se duerman, sean como las novias prudentes que tenían sus lámparas encendidas. Vemos como introducción a aclarar varios términos en la mente de los creyentes, que lean este tema, que visualicen este tema, que estén compartiendo este tema. Estos creyentes modernos no tienen claro algunos términos en cuanto a demonología, qué son los demonios, origen de los demonios, qué hacen los demonios. Eso es lo que se llama demonología. Entonces estamos estudiando guerra espiritual. En el contexto estamos estudiando demonología, que es el estudio de demonios. ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos. ¿Qué hacen los demonios? Robar, matar y destruir. Ese es el propósito del demonio. Entonces por eso estudiamos guerra espiritual, para capacitarnos. En otros términos se le llama discipulado. Miremos estas dos palabras que serán como punto de partida para nuestro estudio. Entonces vemos qué es la posesión demoníaca y qué es demonización. Entonces veamos, posesión es cuando Satán ha invadido totalmente la vida de una persona, totalmente, en todos los ámbitos, físico, mental y espiritual. Podemos apreciar el caso del endemoniado Gadareno, que tenía una invasión de por lo menos 2000 demonios. Decía, por lo general las invasiones de demonios son cuando Satanás logra establecer legiones, que son cantidades numerosas de demonios. Legión me llamo, dijo el espíritu inmundo, porque somos muchos. Entonces vemos que históricamente una legión estaba compuesta por 2000 legionarios, 2000 hombres, 2000 soldados y un legionario, un principado. Demonización es el control parcial de uno o varios demonios en una o más áreas de la vida de un creyente o persona. Ejemplo, el creyente puede ser salvo, pero tiene influenciada su mente. Veamos Efesios 4:23. Y renovados en el Ruá, en el espíritu
de vuestra mente. Entonces vemos a un creyente que ha sido salvo por el Mesías Kadosh, pero su mente todavía tiene control el demonio. Hay controles a través de música secular, a través de películas, a través de programas, a través de ciertos eventos, a través de ciertos eventos deportivos. Hay mucha simbología esotérica que utiliza la masonería, que utilizan los templarios, y ellos dicen esto está bien, esto está bien. O sea, la élite global está diciéndole al mundo, esto es digno de que usted lo vea. Pero la Biblia está diciendo, no señor, eso está mal. Apártate de eso, apártate de esa borrachera que te está metiendo Hasatán a través de la televisión. Entonces hay mucha cosa en la televisión, en la música, que perturba la mente. Y eso trae un control parcial en la persona. En otro momento compartiré acerca de toda la simbología esotérica. Ese será un tema que compartiré con ustedes después. Lucas 8, capítulo 8, versículo 2. O sea, lo que se llama una posesión parcial, no total. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, espíritus inmundos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, María de Magdala, de la cual habían salido 7 demonios. En la parte física también puede una persona estar influenciada. En el caso de María de Magdala, que el Señor Yeshua le echó fuera 7 demonios, en la parte emocional también puede una persona estar influenciada por demonios, controlando y manipulando su carácter con raíces de amargura y resentimiento. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Un carácter mal controlado puede ser la puerta por donde los demonios controlen la vida de una persona. Entonces vemos que hay posesión total y demonización, que es el proceso por el cual demonios están haciendo un trabajo en una persona en varias áreas o partes del carácter de esta persona. Amor al dinero, la avaricia, amor a la comida, la gula, amor a los placeres sexuales, la lujuria. Entonces hay varios aspectos que abren puertas al enemigo para que roben, maten y destruyan a alguien. Con estas citas podemos entender que no estamos ajenos a ser influenciados y atormentados por los demonios. El creyente actual sabe más de teología, hermenéutica, Biblia, ética ministerial, historia, etimologías, pero no sabe cómo trabaja, maquina, ataca el mundo de las tinieblas, ni tampoco sabe cómo enfrentarlo. La guerra espiritual ha desaparecido por siglos de las escuelas teológicas, cuando realmente era una práctica en la congregación, en la Keilah primitiva. Entonces primero miramos que la palabra teología como tal está errada, porque nadie puede estudiar a Elohim. Entonces la palabra teología significa estudio de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que Elohim es infinito y nadie lo puede estudiar. Comprender ciertos aspectos de Elohim a través de la palabra. Hasta ahí. Entonces el otro aspecto es, la guerra espiritual es algo real, hermano. Dice Pablo, Shaul, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas. Tu lucha no es directamente contra el narcotraficante, el que se está yendo en contra de tu congregación, de tu Keilah. Tu lucha no es contra el brujo o contra el sacerdote de Baal que tiene cierta religión X. Tu lucha es contra principados y gobernadores de las tinieblas que están detrás de ellos. Ellos son simples títeres. El asesino, el extorsionador, todo aquel que viene a robar, matar, engañar, destruir, someter, doblegar, manipular, y lo peor, hermano, es que están a veces dentro de la misma iglesia, controlando y manipulando a las personas como sus esclavas personales.
Entonces veamos reflexión y consejos para la vida diaria referente a estos versículos que acabamos de leer. La influencia demoníaca puede manifestarse de muchas formas en la vida cotidiana, desde pensamientos negativos hasta comportamientos destructivos. Los creyentes deben estar atentos y fortalecidos espiritualmente para resistir estas influencias. Aquí vemos algunos consejos. Entonces, primero que todo, vemos que desde pensamientos negativos hasta la autodestrucción. Hay ciertas palabras que saben perfectamente que son censuradas por Facebook y no las puedo comentar. Entonces, la autodestrucción de un organismo, la autodestrucción de un ser viviente y también pensamientos negativos. Todo esto hacen los demonios, principados de maldad. Entonces, primer consejo, vigilancia y oración. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, el Rúa que habita en ti, el Rúa HaKodesh que habita en ti, está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. La oración es una herramienta poderosa para mantenerse en comunión con nuestro Elohim Yahweh y obtener protección divina. Dice la palabra que el Malak, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Malak de Yahweh Elohim acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Segundo consejo, estudio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. El estudio regular de la Biblia fortalece el espíritu, el Rúa, y proporciona sabiduría para discernir sobre influencias malignas. Entonces, debemos estudiar constantemente la palabra del Eterno, en el cual encontramos muchas bendiciones y muchas advertencias acerca de influencias malignas. Vemos historias interesantes, historias inspiradoras, historias decepcionantes de ciertas personalidades, como lo fue en su caso David, el gran salmista, como lo fue Josué, un gran guerrero, como lo ha sido Sansón, como fue influenciado, como fue Salomón, Jeroboam. Entonces, de ellos aprendemos qué no hacer y qué debemos hacer. Tercer consejo, comunidad y apoyo. Y si alguno, Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mantenerse en comunión con otros creyentes ofrece apoyo y protección mutua. Entonces, si yo hago oración, si yo me paro temprano a hacer oración, y tú te paras a hacer oración, y otro hermano está haciendo oración, y los tres estamos amarrando al hombre fuerte de Colombia, de Venezuela, el principado de santería, de hechicería, de narcotráfico, de México, atando y amarrando todo gobernante de maldad, todo hombre perverso. Entonces dice que nuestra oración tiene resultados favorables, porque estamos todos en comunidad, atando y amarrando, declarando inoperantes esos principados de maldad que están llevando un país, una nación entera a la ruina, al fracaso, a la muerte. Entonces continuamos con etimologías de estos versículos que vimos. La etimología de los nombres en hebreos aportan una comprensión más profunda de los conceptos bíblicos. Por ejemplo, la palabra hebrea para demonio es Shet, que aparece en Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios, que no son Elohim, Yahweh. Los nombres hebreos como Yahshua enfatizan el poder y la salvación de Yahweh, nuestro Elohim, cruciales en la lucha contra fuerzas del mal. Entonces, qué bonito es que tú aprendas raíces hebreas, porque por muchos años pues nos fue ocultado los nombres Kadosh.
Sin embargo, el Ruah de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Santo, su Ruah, su amor, tuvo misericordia con nosotros, y a través de ciertos nombres muchos fueron salvos. Porque tú no eres quien para acusar y juzgar y decir, no, es que esos nombres son inmundos y entonces no tuvieron salvación. Entonces tú eres, supongo que más que Elohim. Elohim trae salvación. Elohim Yahweh es salvación. Y Él utiliza ciertos vehículos y propósitos para que las personas sean salvas. Hoy en día tú puedes pronunciar el nombre Kadosh, porque la tecnología, porque los medios audiovisuales te han permitido que conozcas los nombres Kadosh. Kadosh significa santo. Yahshua significa Yahweh es mi Shua, mi salvación. Y en el nombre de Yahshua Hamashiach es sujetado, amarrado y declarado inoperante todo hombre fuerte. No tienen poder ni autoridad. Y en el nombre de Yahshua Hamashiach activamos los poderes, el poder del Ruach HaKodesh para enviar a abismos profundos, a cárceles, a huecos, a esos espíritus de maldad, para que nunca más salgan a atormentar al creyente. Entonces, paralelismos entre tiempos antiguos y modernos. En el paralelismo de tiempos antiguos y modernos es evidente en la continuidad la lucha contra las influencias demoníacas. En la antigüedad las prácticas paganas y la idolatría abrían puertas a la posesión, la demonización, y hoy la influencia de la música, la televisión, las películas, las drogas pueden servir como vías para opresión demoníaca. Entonces, tanto en el pasado como hoy en día hay idolatría. Tanto en el pasado como hoy en día se utilizan drogas alucinógenas para abrir puertas satánicas, para tener contacto con seres y entidades del mundo espiritual. La música, la televisión, las películas tienen un impacto significativo en nuestras mentes. Los contenidos que glorifican la violencia, el ocultismo, la inmoralidad pueden abrir puertas a influencias negativas. Las drogas pueden alterar la mente y el espíritu, haciéndolos más susceptibles a la opresión demoníaca. Las drogas, el alcohol y todo tipo de sustancias que alteren tu mente pueden permitirle a espíritus inmundos que controlen tu mente, porque el enemigo es sabio. Él sabe perfectamente que controlando la mente de la persona ya tiene todo el organismo controlado, porque son seres inteligentes. El enemigo, el opresor, diablo, Hasatán, como le quieras nombrar, sabe más de guerra espiritual y no ha ido a la iglesia, no ha ido a los centros bíblicos a aprender Torah. Él sabe perfectamente que tiene que hacer un campamento, hacer expiación, espiar a la persona, ver qué le agrada, qué no le agrada, qué le gusta, cómo atacarlo. Y finalmente, destruirlo. Porque ¿qué prefiere el enemigo? Que tú seas un drogadicto, que seas un borracho, que seas un avaro, que seas un delincuente, que seas un narcotraficante, un asesino, o que seas un ministro, que compartas palabra, que lleves palabra, que liberes a las personas en el nombre de Yahshua, que traigas sanidad, que traigas restauración. ¿Qué prefiere el enemigo? Entonces Yahshua ha venido a salvar. Así como la mujer adúltera fue salvada por Yahshua, siendo pecadora y siendo llevada a la muerte, porque el pecado trae muerte. Ella estaba destinada a morir, pero Yahshua le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué bonito es ver una persona que ha tenido un pasado de un hombre perverso ser restaurado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, y que esa persona hoy en día esté llevando palabra, esté restaurando más personas, esté restaurando a cuantos que están oprimidos. Continuamos. Hechos de los Apóstoles,
5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con los apóstoles, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor, en Yeshua, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, Kefa, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando dice la sombra no se refiere a la sombra que conocemos comúnmente, significa al poder, a la unción, al Ruach HaKodesh que estaba sobre Kefa, sobre Pedro. Era la sombra de Yahweh Elohim, el poder de Yahweh Elohim que estaba sobre Kefa, que estaba sobre Pedro. Esta unción, el solo hecho de pasar Kefa sobre la tierra, sobre el lugar, alrededor de las personas, la sola sombra de este apóstol sanaba a los enfermos. Pero no eran los superpoderes de Kefa, no eran superpoderes de Pedro, era el Ruach HaKodesh operando a través de él. Así como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, opera a través de vasos, a través del apóstol, a través del profeta, también tenemos del otro lado vasos llenos de maldad, donde opera el asesino, donde opera el extorsionador, donde opera el hechicero, donde están operando hombres de maldad, mujeres de maldad. Entonces debemos permitirnos ser llenados de el Ruach HaKodesh, vaciarnos de todo lo inmundo que pueda tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para ser llenados y purificados del Ruach HaKodesh. Aquí podemos apreciar que la guerra espiritual era una herramienta apostólica para extender el reino de Yahweh, nuestro Elohim, la cual los apóstoles la recibieron de Yeshua. Veamos Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, llamándote a ti, Yeshua te está llamando a ti y te está dando autoridad sobre espíritus inmundos para que los eches fuera y para que sanes toda enfermedad, porque Él te está dando el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh. Créele a Yeshua, créele a su Ruach HaKodesh, a su Espíritu Santo. Él te está dando autoridad. Mateo 10:7. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia da. Entonces el Ruach HaKodesh no se negocia con el Ruach HaKodesh. Con el Ruach HaKodesh no se hace negocios. No se cobra por la unción que ha recibido del Ruach HaKodesh, porque ha recibido de gracia del Padre Celestial. Pero hay muchos hermanos que han recibido el Ruach HaKodesh y lo han utilizado para negocio personal, para cobrar por la palabra del Eterno, técnicamente para cobrar por la sanidad. Esos son falsos apóstoles. Lucas capítulo 10 versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Entonces debemos estar alegres de que nuestros nombres estén en el libro de la vida, que estén escritos en los cielos, que tengamos vida eterna. No se enorgullezcan porque han recibido el don del Ruach HaKodesh, porque pueden liberar
enfermos, porque pueden liberar atormentados e incluso porque pueden resucitar muertos. No se alegren de eso, no son sus superpoderes. Como escuché alguna vez de un pastor, es que yo desde chiquito tenía superpoderes, decía este pastor. No son tus superpoderes, es el Ruach HaKodesh operando a través de ti. Es el Ruach HaKodesh que quiere sanar, es el Ruach HaKodesh que quiere liberar, es el Ruach HaKodesh que quiere redimir a una persona. Desarrollo de la fe. El desarrollo de la fe es esencial para ejercer poder y autoridad en la guerra espiritual. La fe crece a través del conocimiento de la palabra de nuestro Elohim, Yahweh. Elohim significa mal traducido Dios. Y Yahweh es su nombre en hebreo, Yod-Hei Bau-Hei, Yahweh. La oración y la obediencia. Los siguientes versículos son claves para el desarrollo de la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh nuestro Elohim. ¿Qué debemos oír? Palabra de Yahweh. Escuchar salmos, escuchar Halel. Halel se llama exaltación o música. Que exalte a Yahweh nuestro Elohim. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, Yahweh, porque es necesario el que se acerca a Yahweh crea que hay un Elohim y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú no crees que hay un Elohim que es creador de los cielos y la tierra, entonces es muy complicado de que el Ruach HaKodesh opere a través de ti. Pero si dices como el salmista David, elevaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, mi Elohim, quien ha hecho los cielos y la tierra. Yahweh, mi Elohim, que abrió el mar en dos. Yahweh, mi Elohim, que sacó a Israel de la esclavitud. Yahweh, mi Elohim, que a través de Yeshua HaMashiach me ha perdonado, me ha salvado, me ha liberado y ahora me ha puesto como príncipe coheredero. Ahora soy consiervo del Eterno. Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tienes fe, pero no estás compartiendo esta fe con nadie. Entonces de nada sirve tu fe. Tienes fe, pero la tienes para ti solito. Me recuerda la parábola de el siervo que escondió su dinero porque tenía miedo de que se lo robaran, no tenía miedo de perderlo. Entonces enterró el dinero hasta que viniera el amo y no le dio más ganancias. Así pasa con una persona que tiene fe. No la está desarrollando, no está compartiendo palabra. Reflexiones y consejos sobre estos versículos. Para enfrentar en la guerra espiritual en la vida diaria es importante aplicar los principios bíblicos y mantener una relación estrecha con nuestro Elohim, Yahweh. Oración y ayuno. Marcos 9:29. Pero este género, ¿qué hace referencia a género? En este contexto, género hace referencia a este género de demonios. Y volvemos al contexto. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ángel caído. Entonces es un ángel que tenía una función específica. Hay ángeles que su función era sanar. Hay ángeles que su función es la guerra espiritual. Hay ángeles que su función es ser mensajeros. Entonces está hablando de este género. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. A lo mejor está hablando de principados, de falsa sabiduría, falsas filosofías, el yoga, los mantras, los mandalas, un montón de cosas, de cuarzoterapia,
de falsa sabiduría que aprendieron por mucho tiempo, gnosticismo, cábala y un montón de cosas, que ya su mente tiene mucha levadura. Hay un sancocho metido en la cabeza de la persona de tanta cosa que aprendió, de sabiduría mala, y la única forma de que eso salga es con oración y ayuno. Es la única forma que tú puedas ser libre del ocultismo, del esoterismo, de la cábala, del gnosticismo. Oración y ayuno. El ayuno permite que Yahweh, nuestro Elohim, opere en ti, que no dependas de la carne, que no dependas de tus propias fuerzas, que no dependas de ti mismo, que dependas de Yahweh, tu Elohim, quien te sustenta. Confesión y arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Mantenerse limpio de pecado nos protege de influencias demoníacas. Confesar nuestros pecados. Entonces, ¿a quién vamos a confesar nuestros pecados? Vamos a confesar nuestros pecados al cura, vamos a confesar nuestros pecados al pastor, vamos a confesar nuestros pecados al señor de la tienda, al del bar, o vamos a ir de rodillas ante la presencia de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Celestial, y decirle: Padre, te pido perdón por esta actitud, te pido perdón por mis pecados generacionales, por toda maldad, por toda iniquidad. Te pido, por favor, límpiame, lléname de tu presencia, apártame del mal. Quiero servirte a ti, de verdad. En el nombre de Yeshua. Amén. Tercer punto, uso de la armadura de Yahweh, nuestro Elohim. En Efesios 6:13. Desde Efesios 6:12 podemos encontrar acerca de la armadura de Yahweh. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim Yahweh, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Elohim Yahweh nos protege y nos da las herramientas necesarias para enfrentar al enemigo. Entonces los invito a que lean acerca de la armadura: el yelmo, el escudo, el cinto, la espada de la verdad. Poder y autoridad en la guerra espiritual son esenciales para la vida del creyente. A través de la fe, la oración, el estudio de la palabra y la aplicación de principios bíblicos, los mesiánicos, los que creen en Yahweh Elohim, pueden resistir las influencias demoníacas y vivir victoriosamente. El ministerio de Yeshua, un ministerio de guerra espiritual en lo visible y lo invisible. El ministerio de Yeshua, el que tú conociste alguna vez como Jesús el Cristo, fue esencialmente una campaña de guerra espiritual. Él vino a destruir las obras del diablo, de Hasatán, y esta era también la cosmovisión apostólica, o sea, toda la figura, toda la visión de sus apóstoles era la guerra espiritual. Sus apóstoles continuaron con esta visión, que consistía en destruir el reino de las tinieblas. Sabían que alguien dotado de unción tenía la misión de echar fuera los demonios y sanar a los enfermos. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Elohim Yahweh ungió con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y con poder a Yeshua HaMashiach, a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, por el diablo, porque Elohim Yahweh estaba con él. ¿Quién estaba con Yeshua? Elohim Yahweh, su Ruach HaKodesh. El malad de Yahweh Elohim estaba con Yeshua HaMashiach, así como lo está hoy contigo. El malad de Yahweh Elohim está contigo, respaldándote. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es hijo del diablo, de Hasatán, del opositor, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim Yahweh, para deshacer las obras del diablo.
Entonces vemos que una persona que transgrede, eso significa pecado, transgresión de la Torá, transgresión de las instrucciones, transgresión de lo que está en contra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces si alguien está cometiendo ese tipo de acciones es porque está en contra de Elohim. Así, simple. Está en contra de Elohim, porque eso significa diablo, opositor. Lucas capítulo 4 versículo 18. El Espíritu del Señor, el Ruach de Elohim, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de nuestro Elohim Yahweh. Entonces vemos que Yahshua HaMashiach ha venido a liberarnos de toda opresión que tenía el enemigo, de toda cadena de cautiverio, de toda esclavitud. Él vino a liberarte. Hay prisiones que son físicas y muchas personas pueden estar en prisión ahora mismo, pero muchas de esas personas, estando en prisión ahora mismo, son libres porque han recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y muchas personas por fuera de prisión son oprimidas y son esclavas del pecado, son esclavas de Hasatán, son esclavos del dinero, son esclavos de los chismes, son esclavos de la codicia, son esclavos de la ira, son esclavos de las contiendas. Tienen prisiones mentales. Mateo capítulo 12 versículo 28. Pero si yo por el Ruach de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh nuestro Elohim. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Ruach, por el Espíritu, por el dedo de Elohim Yahweh, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Malhut, el reino de Elohim Yahweh. Reflexión sobre estos versículos. Destruir las obras de Hasatán, del diablo. Yahshua vino con un propósito claro: destruir las obras del Hasatán, del diablo. Esto se manifestó en sus acciones visibles, como sanar a los enfermos y echar fuera demonios, y en lo invisible, al liberar a las personas de la opresión espiritual. La misión de Yahshua fue la guerra espiritual desde el principio, y él capacitó, oiga esa palabra, capacitó, instruyó a sus discípulos para continuar con esta tarea. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea es capacitarte, estudiar, para de esta manera capacitar a otros, para que se siga llevando el reino de Yahweh Elohim, liberando al oprimido, sanando al enfermo, liberando al cautivo de toda opresión de Hasatán. Continuidad apostólica. Los apóstoles no se apartaron de esta visión, sabían que estaban dotados de la misma unción de Yahshua. Óigalo, sabían que estaban dotados del mismo Ruach HaKodesh que tenía Yahshua. En Mateo 10:1 se nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta autoridad no solo era para los tiempos de Yahshua, sino que continúa vigente para todo creyente hoy en día. Poder y autoridad del creyente. En Lucas 10:19, Yahshua declara: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta muestra de que los creyentes tienen la autoridad para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. La guerra espiritual no es solo para pastores o líderes, sino para todos los seguidores del Mesías Kadosh Yahshua. Él te ha dado poder y autoridad. Entonces, consejos sobre estos versículos: oración constante.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Mantén una vida de oración para estar en comunión con Elohim Yahweh y recibir su guía y protección. Orad sin cesar. Estudio de la palabra. Fortalece tu fe y conocimiento de Yahweh Elohim a través del estudio de la palabra. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Elohim Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vive en santidad, en la Kedushá. Mantén una vida apartada del pecado para no dar lugar al diablo. Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Sed Kadosh, la palabra en hebreo, porque yo soy Kadosh. Ejercer la autoridad. Usa la autoridad que Yahweh tu Elohim te ha dado para reprender al enemigo y liberar a los oprimidos. Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El ministerio de Yeshua fue una misión de guerra espiritual, tanto en lo visible como en lo invisible. Su ejemplo, su enseñanza nos muestra la importancia de estar preparados y equipados para enfrentar las fuerzas del mal. Al igual que los apóstoles, estamos llamados a continuar esta misión, usando el poder y la autoridad que nos ha sido dada. Mantenernos en la oración, estudiar la palabra, vivir en la Kedushá, en la santidad, y ejercer la autoridad espiritual son las claves para vivir una vida victoriosa en nuestro Mesías Kadosh, Yeshua HaMashiach. La guerra espiritual y el triunfo de Yeshua sobre el mal. Versículos clave. Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas si por el dedo de Yahweh Elohim echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿estás con Yahweh Elohim? ¿Estás con Yeshua HaMashiach? ¿O no estás con él? Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz. Juan capítulo 12, 31-33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que la muerte iba a morir, que la muerte no tendría más poder, que la muerte sería vencida. Yeshua vino a destruir las obras de Hasatán, liberando a la humanidad de la opresión espiritual y estableciendo el reino de Yahweh Elohim. Analicemos las enseñanzas de estos versículos para comprender el triunfo de Yeshua HaMashiach sobre el mal. En Lucas 11, 20 al 22, el poder de Yeshua sobre los demonios. En Lucas, Yeshua explica que si él expulsa demonios por el dedo de Elohim Yahweh, entonces el reino de Elohim Yahweh ha llegado. La referencia al hombre fuerte que guarda su palacio simboliza a Satán, a Satanás, quien mantiene en control sobre el mundo. Sin embargo, Yeshua es más fuerte. Viene y derrota a Satanás, despojándolo de su poder. Entonces debemos reconocer la autoridad de Yeshua. Yeshua tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Los creyentes deben confiar en su poder y en su autoridad. Dice más, si por el dedo de Elohim yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Elohim ha llegado a vosotros. Mantener la fe en la victoria que tenemos en el Mesías Kadosh. La victoria de Yeshua sobre el hombre fuerte nos asegura que no estamos indefensos contra el mal.
pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces todo lo que Hasatán se ha robado, todas las riquezas que él te ha robado, le pertenecen a Yeshua HaMashiach. Todo aquello que tú has deseado, el estudio, la casa, una vida sana, una seguridad económica, tu esposo, tu esposa, la sanidad de tu cuerpo, todo lo que el diablo, Hasatán, te había robado, Yeshua HaMashiach te lo regresa. Y te lo regresa multiplicado, porque Él tiene el poder y la autoridad para dártelo. Pero debemos vivir bajo su cobertura, reconocer que Él es nuestro Elohim. Colosenses 2:15, el triunfo en el madero, en la cruz. Colosenses 2:15 nos recuerda que en la cruz Yeshua despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Este acto simboliza la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal y la liberación de la humanidad del poder de Hasatán. Entonces, no dice sobre un solo principado, sobre dos, sino sobre todos ellos. Consejos para este versículo. Vivir en la libertad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, comprender que su muerte y resurrección nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la opresión demoníaca. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Entonces, toda opresión demoníaca, todo principado generacional ha sido derrotado y ya no tiene poder ni autoridad en tu vida, ni en la vida de tus hijos, ni en la vida de los hijos de tus hijos, porque han sido derrotados. Aprovechar la autoridad espiritual. El creyente tiene autoridad sobre estas fuerzas del mal, debido al triunfo de Yeshua HaMashiach en el madero. Los poderes del príncipe de este mundo fueron destruidos. Ya no tiene autoridad en tu vida. Yeshua HaMashiach te ha dotado del Ruach HaKodesh, te ha dotado de poder y autoridad para destruir toda obra de Hasatán. El juicio de este mundo y expulsión de Hasatán. Juan 12:31. En Juan 12:31, Yeshua declara que el juicio de este mundo ha llegado y que el príncipe de este mundo será echado fuera. Al ser levantado en la cruz, Yeshua atrae a todos a él, señalando la derrota de Hasatán, de Satanás, y la salvación disponible para la humanidad, derrotando la muerte a través del Ruach HaKodesh. Yahweh lo levantó de entre los muertos y ahora está triunfando en poder, en autoridad, en victoria, la cual está compartiendo contigo, la cual te ha dotado de poder y autoridad. No temas a la muerte, hermano, porque Él no tiene poder ni autoridad sobre ti. No temas al delincuente que te intenta matar, que te intenta intimidar con un arma, con un cuchillo, porque Yahweh Elohim tiene poder y autoridad por encima de la muerte. Porque muertos están aquellos que están separados de Yeshua, muertos están aquellos que están separados de Yahweh Elohim, porque en Él somos más que vencedores, porque en Él tenemos vida y vida eterna. Debemos aceptar el sacrificio de Yeshua en la crucifixión. Yeshua no solo nos ofrece perdón, sino que también destruye el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Vivir en la luz del reino de Elohim Yahweh. Yeshua vino a establecer el reino de Yahweh, nuestro Elohim, y expulsar el príncipe de este mundo. Vivamos como ciudadanos de su reino, rechazando las obras del mal. El príncipe de este mundo fue echado fuera. Yeshua vino a destruir las obras del diablo, Hasatán, y liberar a la humanidad del poder, del pecado y de la opresión espiritual. Los creyentes deben vivir en la autoridad y la libertad que el Mesías Kadosh ha ganado para ellos, confiando en su poder y manteniéndose firmes en la fe,
A través de la oración, el estudio de la palabra y una vida en santidad, en Kedushá, podemos enfrentar y vencer las fuerzas del mal, siguiendo el ejemplo de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua y sus apóstoles. Como reflexión final o conclusión, el ministerio de Yeshua fue una misión de guerra espiritual tanto en lo visible como en lo invisible. Su ejemplo y enseñanza nos muestran la importancia de estar preparados y equipados para enfrentar las fuerzas del mal. Al igual que los apóstoles, estamos llamados a continuar con esta misión usando el poder y la autoridad que nos ha sido dada, entregada. Mantenernos en la oración, estudiar la palabra, vivir en la santidad, en la Kedushá y ejercer autoridad espiritual son las claves para vivir una vida victoriosa en nuestro Mesías Kadosh. Para finalizar, Yeshua vino a destruir un principado de maldad que rige el mundo. La muerte de Yeshua no simplemente fue para el perdón de nuestros pecados, sino para quitarle el señorío a Satán. Entonces, hemos terminado el tema de hoy. Seamos agradecidos con el Padre Eterno por su palabra. Padre Celestial, Yahweh nuestro Elohim, te damos gracias, somos agradecidos porque a través de tu palabra tú nos liberas, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, amado Padre Celestial. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, bendito Padre, Yahweh nuestro Elohim. A través de Yeshua HaMashiach somos más que vencedores. A través de Yeshua HaMashiach tenemos poder y autoridad. A través del Mesías Kadosh y el Ruach HaKodesh somos sanos, somos libres de toda opresión. Tú nos has dado las llaves, tú nos has dado el poder y la autoridad, bendito Padre Celestial, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amados hermanos, los invito a que continúen estudiando los temas del canal. Los invito a que sigamos en oración, sigamos en la santidad, en la Kedushá, y seguir aprendiendo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén.